Y la felicidad, temazo de la felicidad. La felicidad es mucho más allá de la alegría, tiene que ver con cosas absolutamente íntimas y humanas. Por lo tanto, creo que vamos a disfrutarlo, Sí, ¿no? claro que sí. Y vamos a desnudarle, vamos a quitarle el marketing un poquito de sí, si la encontramos más cerca. Y después de la felicidad, ¿qué? Y después de la felicidad, ¿qué, Juan Diego? Bueno, no sé, porque el término de la felicidad es tan personal y esa felicidad que estamos transitando ahorita es inexistente. Entonces, no sé decirte después de la felicidad. Es un concepto, esto es una opinión muy mía, que yo le he agarrado un poco de respeto porque hay demasiado marketing con esto de la felicidad. Entonces, todo el mundo va corriendo detrás de la felicidad con una agonía. Entonces, una felicidad tan inexistente que lo que nos tiene es cansado por ser felices. Y creo que la felicidad aparece cuando uno deja de buscarla. Bueno, yo tengo aquí mis argumentos. Dale, Vamos a pues, ver. argumenta. Lo primero importante que yo creo que es fundamental sacar a la gente, que ha sido mi trabajo durante tantos años, es que hay una confusión Ajá. entre alegría y felicidad. Ujú. So, normalmente uno sale de una charla de felicidad y hay alguien que te diga, ay, qué buena tu charla, qué maravilloso. Pero yo, sin embargo, estoy en desacuerdo contigo porque para mí la felicidad son raticos, son Sí. momentos. Pero yo no creo que son Correcto. ratitos. Entonces, la felicidad no tiene nada que ver con la alegría. La alegría es una buena noticia, es una llamada que te hacen, es un encuentro que tienes, es una cosa que se da y que genera una alegría como una emoción que va a durar lo que dura una emoción, que hoy en día ya se dice que dura 2 minutos. Un corto. Pero la felicidad es un constructo que tiene, por supuesto, un elemento fundamental que tiene que ver con la paz. Mm. Y que yo siento que contrasta en lo que tú muy bien dices con una cultura que lo que está buscando es el éxtasis. Sí, lo que pasa es que esa alegría o esa, digamos, felicidad pequeña que tiene que ver más con el componente de esa emoción rápida y breve, Uh-huh. es la que nos venden, que es la que dice que la felicidad tiene que ver cuando mis miedos se espantan y cuando mis éxitos se concretan. Ahí está la trampa. Claro, ¿Ves? Porque eso no totalmente. tiene No, nada que nada ver. que ver. Claro, momentáneamente a quien no le va a gustar sentirse sin miedo y sentir que el triunfo y el Claro. éxito lo llega. Por eso Claro es que una me suerte de pueda. éxtasis. Claro que porque es una felicidad emocional. Es un... ¿Ves? Es de la Claro. emoción, es la emoción de sentirme que estoy en algo que tiene que ver con la efervescencia. Quizás un poco entender que la felicidad no tiene tanto fuego artificial, nos puede encontrarla de una manera mucho más humana. O sea, no tiene que ser todo tan, ¿sabes? Tan alegre, tan lleno de lo festivo siempre. O Además sea, que pertenece al mundo adulto. la felicidad. La felicidad pertenece Sí, al mundo claro. adulto porque además la construyes y tiene un elemento fundamental que el puber, llámese el adolescente eterno, llámese Ujú, el que no es adulto, no conoce, que es la paz. ujú. La paz es un anhelo pero de cualquiera, pero la construcción de tu paz adentro o la estrechez con tu paz adentro es una cuestión adulta, porque la necesidad de eso es adulta. Claro, lo que pasa es que la estrechez, como tú lo dices, es comprender que la verdadera felicidad admite los paréntesis de la vida, que estrechan la vida momentáneamente para ir otra vez Total, a la narrativa de la vida. Pero el total. paréntesis, lo que pasa es que lo que trae el paréntesis no es simpático, porque puede tener la tristeza, puede tener el llanto, puede tener la pérdida, puede tener la frustración, puede tener el fracaso, puede traer el dolor, y sin embargo es un paréntesis de la felicidad, si lo Total. queremos llamar felicidad. Pero también es que hay dos cosas ahí, que la gente posiblemente no quiera leer el paréntesis como un proceso de comprender el paréntesis. Claro, hay otro riesgo también, que hay gente que no cierra el paréntesis nunca y al no cerrar el paréntesis la narrativa de la vida se pierde porque ya tú no sabes qué es la vida o crees que la vida es el paréntesis, ¿no? Yo siempre digo que un buen terapeuta es el que tiene la capacidad de abrir y cerrar paréntesis para poner a la gente nuevamente en un texto de construir la narrativa que está llamada a hacer. Pero yo creo que hay que admitir los grises, hay que admitir esas bajas frecuencias que no me tienen por qué sacar de esa felicidad quizás grande. Correcto, con la felicidad como un estado de contacto conmigo, de comunión y de conexión conmigo es la felicidad. Todo lo demás no solo ocurre, sino que yo lo puedo acoger además, verlo,
padecerlo, llorarlo, y mi felicidad está ahí. Yo uno mucho la felicidad con la gratitud, porque la felicidad tiene un elemento fundamental del cual poco se habla, que es el asombro. Ajá, claro. Para que haya felicidad, para que yo construya la felicidad, tiene que haber una parte mía que se asombra de la vida, que se asombra del orden, que se asombra de la majestuosidad del orden, que se deja arropar por algo que es infinitamente mayor. Ujú. Ahí vamos a encontrar el asombro, vamos a encontrar la rendición, vamos a encontrar una cantidad de elementos que tú y yo hemos hablado muchas veces y que son elementos que la gente todavía le tiene como cierta cosa y que muchas veces rechaza. Pero fíjate, hablas de gratitud, pero también esas cosas, más temprano que tarde cuando se trabajan, se agradecen y no son cosas simpáticas. Claro, Porque es muy claro. fácil pararse a agradecer lo que me gusta, no tiene mucha ciencia, ¿no? Por eso, y podemos hacer un programa sobre la perfección, cuando de alguna manera llegamos a acariciar, ni siquiera a comprender, a acariciar como se acaricia un gato amigable. La perfección, entendemos que todo tiene un lugar dentro de algo que, aunque yo no lo entienda, es decir, un padre no va a entender o quizás no va a comprender nunca un suceso con un hijo. Claro, O una enfermedad, enfermedad con un hijo, porque mi hijo vino así o nació así o le pasó eso. Eso es natural. Pero el hecho de que ya tú te hagas la duda, que el hecho de que tú te asomes al balcón del asombro frente a, bueno, pero eso también debe ser perfecto, conectas con la gratitud y eso te abre una mirada distinta. Es lo que te quiero decir. No es que te lo va a solucionar, ni que de ahí en adelante vas a dormir mejor. No. Pero hay una mirada distinta. Y cuando las miradas pueden ser distintas, wow, hay algo que también se solaza y se abriga a sí mismo. Sí, completamente de acuerdo. Pero yo creo que hay que aterrizar el concepto a una felicidad mucho más humana. Y quizás, yo no creo en la felicidad, ni mucho menos. No creo en la felicidad ficticia del mundo Es que te el mismo venden, caso de la esperanza, ¿no? Que son términos claro, que de alguna manera hay que aterrizarlos, hay que ponerlos hay que hacerlos más activos, Claro, hay que hacerlos de alguna forma más viable. Y por eso quizás el concepto de la felicidad, yo particularmente le he generado como una especie de traducción a que realmente lo que hay que buscar es lo bueno de la vida. Lo que pasa es que lo bueno de la vida no viene en el empaque de la alegría muchísimas veces, ¿no? O sea, Pero tú no crees que en la vida todo es bueno. Claro, lo que pasa es que lo bueno también tiene aspectos que pueden ser espinas. Claro, mucho. Lo bueno no tiene que como venir la rosa, siempre, claro, no tiene que venir en el empaque que a mí me gusta. Quizás la forma y la estética no sea amable, pero detrás de esa forma y detrás de ese fondo hay algo muy bueno. Para poder llegar a ver ese trasfondo, que es el otro lado de la vida, tenemos que ser adultos, tenemos que abrir el corazón, tenemos que estar conectados con algo que de verdad nos pueda asombrar. Así es. Bueno, ¿y después de la felicidad qué? Y después de la felicidad qué? Bueno, Juan Diego, la felicidad para mí ha sido de hecho, tengo un libro que se llama El Derecho a la Felicidad, donde, por supuesto, ese es un libro del 98, es un libro que no aprecia cosas que hoy en día tengo para decir, pero sin embargo es un libro, ya yo me preguntaba eso, el derecho a la felicidad. Tenemos derecho a la felicidad si la construyes, si eres capaz de construirla en ti, porque no viene adosado, no es algo que viene con el caminar del ser, sino que viene desde la interpretación del ser. Y para eso tienes que detenerte, para eso tienes que salirte del montón, para eso tienes que permitir asombrarte ante la vida. ¡Ey, dormimos bajo techo! Sí. Te puede parecer una estupidez, pero sí dormimos bajo techo. Una cuarta parte del planeta duerme a la intemperie. Y eso tiene que empezar a ser asombro. Eso que parece una cosa obvia, tiene que empezar a ser asombro, porque si no, nos quedamos confinados a un mundo donde parece que todo es obvio y todo es
Pero la capacidad de no abrazar esa felicidad y no abrazar el asombro tiene que ver con un mundo que no tiene, perdió la herramienta de la atención. Claro. O sea, yo puedo enfocarte, pero enfocarte un segundo, pero ya después tengo que enfocar otra cosa. No nos asombramos porque perdimos la capacidad de atender la vida. Y eso que tú estás diciendo es delicadísimo, porque si nos vamos al amor, que podría ser otro programa, el amor tiene dos fundamentos en lo que yo creo del amor, que es atención y tiempo. Cuando Claro. tú hablas que perdimos la atención, que yo te remataría, y perdimos el tiempo, porque de alguna manera el tiempo está sobre nosotros y es el que nos empuja, evidentemente lo que se está perdiendo es el amor, que es la materia prima de la vida. Completamente, pero ahí tocas un tema que es importante porque el secuestro de esta cultura, el secuestro de este momento, es que nos secuestraron el espacio y el tiempo. Porque el espacio es virtual y por ende es inexistente porque es virtual, o sea, eso no existe. Alguien reflexionaba sobre el programa acá, que curioso porque los grandes negocios que hoy dominan el mundo no tienen espacio físico. Amazon no es dueño de ninguna tienda, Claro. Uber no es dueño de ningún carro y Airbnb tampoco es dueño de un apartamento. Pero tampoco tenemos tiempo porque el tiempo está en un marco de inmediatez dentro de la virtualidad. Entonces, fíjate, por eso perdemos el foco también sobre la felicidad. El ser humano se reconstruye cuando tiene espacio, atención y tiempo. Y es un camino de quietud, porque cuando éramos nómadas no teníamos capacidad de generar civilización. Y fíjate que lo que genera la civilización es la posibilidad del ritual sobre el muerto, que me detiene. Por eso hay pirámides, por eso hay una cantidad de cosas. Pero ahora esa felicidad por eso es ficticia, porque no nos permite tener ni atención ni tiempo. Fíjate tú, cuando yo vivo en rapidez, vivo en éxtasis y vivo totalmente dopamínicamente entregado a la experiencia, pues me vuelvo un robot y voy dejando al lado lo sagrado de mí. Mira tú, la felicidad es la sacralización de la vida, en mi entender, ¿no? ¿Por qué? Porque fíjate que hay gente que te dice, a mí, pero montones de gente que me ha dicho, es que yo me deprimo los fines de semana. ¿Y por qué te deprimes los fines de semana? Porque no voy a trabajar. Pero es que es un mundo desconectado. Totalmente, es un mundo conectado claro. al Wi-Fi, pero no es un mundo. Por eso estoy diciendo, si seguimos buscando la felicidad en el Wi-Fi, eso no lo vamos a encontrar ahí. Es que un mundo conectado inexistente. no consumiría como consumimos nosotros Claro. y no podría ser adicto como lo somos nosotros. Entonces, es perfecto que ese mundo siga haciendo eso, ¿no? Claro. Y fíjate que es tan curioso lo de los fines de semana. Yo saqué una estadística en todos los casos que manejo el área psicojurídica en los divorcios. Y fíjate, los divorcios cuando la gente está en las rupturas y en la cosa y viene eso, de lunes a jueves siempre tienen las frases cliché, esto lo vamos a hacer de una manera amistosa porque vamos a honrar la historia, pero el viernes a las 5 de la tarde empieza la desgracia, digo yo, ¿por qué se ponen de acuerdo y todo el mundo empieza a llamar que si no me deja de mis hijos, que si la cosa, que si la voy a demandar, que ahora sí lo voy a matar, no sé qué? Y yo digo, ¿por qué eso no pasa el miércoles? ¿Por qué no pasa? Y eso me di cuenta después de muchos años. Claro, viene el fin de semana. Y el fin de semana es donde me confronto a la soledad y es preferible estar en la guerra contigo, aunque sea chateándome y conectarme contigo, pero no solo. Porque es la sombra de la vinculación. Absolutamente. Que La también parte vincula. sombría. Claro Que vincula. Claro que vincula. Muchísimo. Hay que aterrizar. Yo creo que ese concepto de la felicidad, que es muy personal, por favor, pero creo que... Yo le quitaría lo de personal. Fíjate tú, esto... Ajá. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que es un concepto muy universal, atravesado por la experiencia de cada uno, que lo volvemos personal, pero que tiene que ver con un espacio de paz, tiene que ver con eso que eres y que es inalterable. Perfecto. Lo que le quitaría entonces quizás es el marketing. Esta felicidad mercadeada ahorita no existe. ¿Y después de la felicidad qué? Así es. Y después de la felicidad que Juan Diego, entonces, ya, qué bonito porque hemos aterrizado un poco el concepto de felicidad, pero no es aterrizable porque es muy sagrado. Yo creo que es la parte más sagrada que nosotros tenemos y es la parte más importante que hay que cultivar en una cultura que se olvidó de esto.
que se olvidó Porque de... la mercadea. Claro, claro. Pero es un genio que le inventó el marketing de la felicidad. Un Seguro. genio porque además te vendo algo que ni siquiera tú me compras el teléfono y tengo que darte el teléfono. Pero además me pagas para entregarte algo inexistente, que es esa felicidad que no transita por lo humano. Yo te insisto, tiene que ver con la posibilidad del paréntesis de admitir los grises y reveses de la vida, y eso no tiene por qué robarme esa felicidad mayúscula. Claro, que la podríamos ver, y creo que este también podría ser un buen tema próximamente para nuestro podcast, que es la aceptación. Es la aceptación de un milagro que soy. Bueno, tú que has estudiado tanto neurociencia y que además conoces tanto de la conexión cuerpo, mente, espíritu. ¡Wow! Eso es un asombro. Pero el asombro de la ingeniería biológica es cuando digo yo, la creencia más allá del Dios que tú le pongas es solamente estudiar anatomía, estudiar biología, que hay un sistema simpático, parasimpático, que hay unos neurotransmisores que excitan, otros que inhiben, que hay una glotis que inmediatamente el cerebro sabe cuándo trancar la vida aérea para mandar. Todo trabajando para ti, además. Todo. Todo trabaja para ti. Todo. Seas malo, seas bueno, seas alto, seas pequeño, todo ese sistema trabaja para ti y todavía no hay asombro. Y todavía incrédulos. Claro. Y todavía no vemos, wow, que yo soy una creación. Por eso yo siempre digo que el problema de la autoestima es no reconocerme. Siempre un problema de autoestima tiene que ver con que no reconozco quién soy. Porque somos un milagro. Palabra que además no tengo ningún empacho en decir en esta conversa. Porque yo sé que tú la vas a entender. Somos un milagro porque esto Pero es que somos un milagro porque no hay probabilidad matemática que tú existas. Bueno, imagínate. No hay probabilidad matemática que ese espermatozoide con ese óvulo, ese mismo, ese solo y ese óvulo se haya encontrado, equivale a una probabilidad matemática inexistente. Entonces, esa es la belleza por eso la vida es un milagro, porque no hay probabilidades que tú estés acá. Entonces, cuando nosotros vemos todo eso y quizás podamos ver una cosa mucho más amplia en esa perfección, quizás esa felicidad sea más cercana, sea más vivible, sea menos angustiosa, porque hay mucha angustia por la felicidad también, porque ahora estamos ansiosos para llegar a una cosa y llegar a dónde, dices tú, que lo hemos hablado, ¿no? Y ahí le metemos entonces la meditación como una cosa obsesiva que no termina meditando nunca, ¿sabes? Claro, muy loco. Y entonces nos vamos para los ashram a buscar al gurú. Es una cosa porque realmente... está afuera. Claro. Porque está afuera, porque la seguimos afuera. Entonces, todas esas cosas extraordinarias, que es la meditación, en vez de buscarla hacia adentro, como lo hacen, bueno, todos estos grandes monjes, además que pertenecen a una cultura oriental, nosotros en Occidente la adoptamos, cosa que es funcional, porque aparecen cosas como el mindfulness, cosas que son funcionales y científicas. Claro. Además, pero ya cayó en la trampa de la moda, del marketing. Entonces, cuando uno la ves por ahí y tú dices, estoy obstinado del yoga, estoy obstinado de la meditación, y no porque no sirvan, sino porque tú dices, si el trabajo interno no está presente, todo aquello sumarán herramientas, pero ahí no va a pasar nada. Eso es una cosa que tiene que ver conmigo, con una revisión. Por eso, el gran hallazgo, el gran tesoro, la gran conquista de un ser humano, sobre todo en el otoño de la vida, es poder encontrar ese núcleo de felicidad con sus grises, con sus colores, con sus matices, porque ¿sabes qué es bonito? Y yo he tenido la fortuna de conocer por lo menos a 5. Gente muy mayor que en un momento determinado tú le ves la sonrisa, tú le ves el brillo de los ojos, tú le ves el acercamiento y tú le ves que hay como una aceptación del mundo tal cual es. Lo bonito es cuando tú ves estos señores, señoras, que hablan bello de la vida. Porque la vida va más allá de todo aquello. Porque pierden, que es un gran gesto de la sabiduría cuando se pierde el enfado hacia el resentimiento. El resentimiento frente a lo que pasó, ¿no? Claro. O sea, esa es la verdadera resiliencia. Porque claro, y ahí entras en la perfección. Claro. Cuando tú empiezas a unir las piezas y a darte cuenta que es perfecto, siempre se lo digo a la gente, una de las cosas que tiene que ver con reconstruir tu historia es que tú puedas voltear a tu pasado y entender que todos esos puentes rotos, todas esas heridas que hay allí han sido perfectas porque te han traído hasta aquí. Claro, pero es la imagen del, ¿cómo se llama? Del tapiz con los que... Sí, el tapiz hace eso, ¿no? Sí. Voltéalo. El tapiz está lleno de nudos. Si tú volteas el tapiz está lleno de cosas que no son, pero cuando lo pones de frente entonces aparece la magia del arte de ese dibujo bonito. Claro, pero tiene que haber una reconciliación con tu historia. Con los nudos. Claro, porque esos nudos están allí
para llevarte por este camino de esta manera. No le busques por qué, búscale para qué, porque los para qué te los van a responder. Los por qué no existen. Pero esa es una de las causas, yo creo, que de la verdadera infelicidad, porque es un mundo que vende marketing buscando felicidad, pero también viene el marketing de que todo tenga un porqué. Sí, claro. Y el peligro de un mundo que solamente busca porqué es que es un mundo lleno de víctimas, y un mundo lleno de víctimas no tiene capacidad de transformación ni de ser resiliencia. La etiqueta de la víctima no permite llegar a la felicidad. Y además, tú lo dijiste una vez en un post tuyo, una cosa que a mí me hizo mucho sentido. Me dijo, bueno, y en medio de esta cosa de gurúes por todas partes diciéndote qué hacer, ¿dónde quedó el mundo de la intuición? Ajá. Pero es que la intuición es una conexión contigo. Y precisamente lo que busca todo esto es desconectarte. Desconéctate, desconéctate. Porque la conexión contigo es la que te va a permitir saber, oye, yo quiero seguir a Juan Diego porque este tipo me hace sentido. Resuena, ese resonar es, oye, ese tipo hace sentido, las palabras que dice conmigo, por lo tanto lo voy a seguir. Eso es mucho más cónsono y mucho más feliz. Es claro. mucho más feliz porque de alguna manera estoy siguiéndome a mí, no estoy siguiendo a Juan Diego. La intuición es una reserva del cerebro, de la memoria, que tiene esa experiencia registrada. Eso está ahí, eso no es esotérico. Eso es una parte que ha generado una memoria que tiene la capacidad de encenderse, y es esa parte intuitiva que es profundamente sagrada. Y que empezamos a decodificarla cuando nos aprendemos a conectar. Y conectar es una respiración. La madre se conecta con el niño desde un respiro. Un respiro, ¡pum!, vuelves a ti y conectas con esa criatura. Y ahí hay un mundo, hay un universo que nada más lo leen esos dos seres. Ah, qué chévere. Eso es asombroso. Bueno, si estamos hablando de felicidad, entonces conéctate, pero no al Wi-Fi, sino empieza a conectar tu corazón para encontrar esa verdadera felicidad. Sí, señor. Así que después de felicidad, ¿qué?